Hola de nuevo, para los que no me conozcáis, soy Andrea Bretones, responsable del área de nutrición en los centros Fisiolution. El vídeo de hoy va a consistir en daros una serie de recomendaciones, de trucos, de consejos para movilizar o liberar esa carga que es el estreñimiento. Tener estreñimiento no es solamente algo incómodo, sino que va en detrimento de nuestra salud. Cuando pasa un día, dos o incluso varios días sin ir al servicio, todas esas heces que no hemos eliminado se van a ir, las toxinas que componen esas heces se van a ir reabsorbiendo por parte de nuestro organismo y van a llegar hasta nuestro hígado. Esto va a sobrecargar el hígado, que es uno de los órganos más importantes y que más funciones tiene para nuestra salud. Los factores que van a influir sobre nuestro tránsito intestinal, pero la alimentación y los suplementos van a ser claves para tener un correcto tránsito intestinal. Lo primero que tenemos que hablar es de los tipos de laxantes que hay hoy en día en el mercado. Tenemos los laxantes químicos, que están compuestos por unas sustancias o principios activos que son las antraquinonas. Estos laxantes deberíamos evitarlos a toda costa, ya que irritan nuestro intestino y generan una dependencia, es decir, si no los tomamos ya no vamos al servicio. Los segundos laxantes de los que vamos a hablar son laxantes osmóticos. Estos laxantes serían un poquito mejores. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que en nuestro intestino grueso evitan que se absorba mucha cantidad de agua. De esta manera ese agua se queda en nuestro intestino, va hidratando nuestras heces y son más fáciles de eliminar. Y por último, los laxantes mecánicos, los cuales están compuestos por fibra soluble. Esta fibra soluble lo que hace es que se hincha, se llena de agua a su alrededor y facilita que todo este agua llegue hasta nuestro intestino grueso, hidrate nuestras heces y podamos eliminarlas. Estos laxantes mecánicos serían los de primera elección. Vamos a hablar de 3 remedios para tratar el estreñimiento, para los cuales vamos a utilizar diferentes ingredientes. Paso a presentarlos. Por un lado, las semillas de lino. Las semillas de lino tienen una parte importante de fibra soluble. Lo que hemos comentado es una especie de mucílago que se llama, que lo que hace es que se hincha de agua y favorece la formación del bolo intestinal y por lo tanto de la eliminación de nuestras heces. Vamos a hablar también de la chía, igual, tiene el mismo mecanismo de acción que las semillas de lino. Las ciruelas, ¿vale? Las ciruelas pasas que todos conocemos de toda la vida, muy ricas en pectina, también fibra soluble. Y vamos a hablar también del carbonato de magnesio. Este entraría dentro de los laxantes osmóticos, los que hemos dicho que hacían que no se absorbiera tanta cantidad de agua en el intestino y salieran las heces más hidratadas y más blanditas. Vamos a pasar a elaborar las recetas. Hablando del carbonato de magnesio. Muy sencillo, se compra así directamente, ¿vale? Es un polvo blanco, es magnesio, por lo tanto nos va a venir bien también para muchas otras funciones dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo para la relajación muscular, en caso de tener mucho estrés, de tener contracturas musculares, entre otras muchísimas funciones que tiene el magnesio. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Nada, muy sencillito, ponemos medio vaso de agua y vamos a echar 2 cucharadas de postre por la noche, ¿vale? Lo echamos y nos lo tomamos antes de irnos a la cama. Está especialmente indicado para personas que tengan las heces pues, muy duras, muy compactas y sean muy difíciles de eliminar. Incluso en algunos casos pueden llegar a hacer heriditas y no es nada agradable. La segunda receta. Vamos a coger las semillas de lino y vamos a ponerle 2 cucharaditas de postre en medio vaso de agua. Cogemos las ciruelas y es muy importante hacerles unos cortes a las ciruelas para facilitar la salida de la pectina. Lo dejamos en remojo durante toda la noche, ¿vale? Esté preparado y por la mañana cuando nos levantemos en ayunas, sin haber tomado nada, nos tomamos la mezcla del agua con las semillas y con las ciruelas.
líquido, las semillas y las ciruelas. Estas ciruelas se pueden comprar con hueso o si no deshuesadas, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, pues si tuvieran hueso, tener cuidadito de no hacernos daño. Y el tercer consejo, vamos a utilizar las semillas de chía. Igualmente vamos a ponerlas en medio vaso de agua, 2-3 cucharadas de chía, ¿vale? Estas sí que estén colmaditas, vamos a dejarlas en remojo durante toda la noche y vamos a tomarlas por la mañana igualmente en ayunas. Para que os hagáis un poquito la idea, esta va a ser la textura que van a tener nuestras semillas una vez que se hayan puesto en remojo. Es una textura gelatinosa. Hay gente que, bueno, pues igual no le agrada demasiado esta textura. En ese caso nos iríamos al carbonato de magnesio. Lo que sí os puedo decir es que no tiene nada de sabor y por lo tanto esto puede ser un punto positivo. Podemos ponerle también un poquito de zumo de naranja, por ejemplo, y de esta manera ya nos va a quedar un poco más rico y quedará como una mermelada. Recomendaciones y que este vídeo os haya resultado de interés y nada, si os ha gustado darle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!